Por último voy a colocar el probador de señal, solo colocando esta parte de aquí sobre la bobina, y en ese momento me debería dar una gráfica. Esta es una camioneta Ford F-150 2010 4.6 V8. El propietario me comenta que cuando la palanca de cambios se encuentra en parking o neutral, tiembla mucho el motor y en ocasiones se apaga. Así que en este momento vamos a comenzar con el diagnóstico revisando códigos con el escáner. Revisándolo con el escáner, tengo estos dos códigos acerca de una señal sesgada de los sensores de oxígeno que están antes del catalizador de los dos bancos. Así que en este momento voy a prender el motor, esperar que se caliente y revisar los datos en vivo. En este momento me encuentro revisando los códigos ingresando con el escáner por la marca y no tengo la opción de ingresar al cuadro congelado, así que voy a ingresar ahora por OBD2 para ver si tengo esa opción. Ingresando por el modo genérico por OBD2 si me permite la opción de cuadro congelado. Y quisiera ver bajo qué circunstancias se grabaron estos códigos. Voy a ir mencionando los que me llamen la atención. El primero y más importante me indica que el lazo estaba abierto en el modo falla, así que aquí tal vez no me pueda valer de los compensadores de combustible. Aunque estos códigos de los sensores de oxígeno no creo que tengan mayor relación con la falla que reporta el cliente, que es una inestabilidad del motor. Pero primero voy a evaluar esto. La temperatura de motor me dice que estaba en 88 grados centígrados ya. Los compensadores al 0% por el modo de falla. Las revoluciones del motor han estado bajas, han estado en 519. Lo normal en un V8 como este es más o menos 600 revoluciones por minuto. Ha estado a una velocidad de 2 km por hora. El sensor de oxígeno que está después del catalizador del banco 2 ha estado reportando una condición de mezcla más rica de la habitual, 800 milivoltios. Entonces en este momento que ya está caliente el motor, me encuentro en los datos en vivo y he seleccionado los datos que más me interesan. Por ejemplo, en este momento el estado de la mezcla está en lazo cerrado. Por ende, la computadora está realizando compensaciones a corto y largo plazo de combustible. Que como se pueden observar, los compensadores de los dos bancos prácticamente están en rangos normales, que es no más ni menos del 5%. Excepto el compensador a largo plazo del banco 2 se encuentra con menos 6.3%. Quiere decir que la computadora le está restando ese porcentaje a la cantidad de inyección de combustible. También tengo los datos de los dos sensores de oxígeno número 2, que son sensores convencionales que deberían estar reportando mezcla rica, más o menos 650 milivoltios, y mantenerse ahí. Veo que están fluctuando un poco, pero bueno, al menos la computadora no lo está detectando como baja eficiencia del catalizador. Quizás sea porque tiene que calentarse un poco más el catalizador. Y los datos que más me interesan se encuentran aquí. Esta es la señal que está emitiendo el sensor de oxígeno 1 banco 1. Y esta es la señal en miliamperios del sensor de oxígeno 1 banco 2. Si la mezcla fuera exacta, la señal que emiten estos dos sensores debería estar lo más cercano a 0 miliamperios. Cuando detectan mezclas ricas, los valores en miliamperios se van a ir a números negativos. Cuando reportan mezcla pobre, estos valores en miliamperios van a tender a irse a números positivos y tienen que variar tal cual lo están haciendo en este momento en valores muy pequeños. Así que aparentemente en este momento no se está presentando falla en los sensores de oxígeno. Lo que sí estoy viendo es que el motor está temblando bastante. Me parece que hay falla de cilindros. Así que momentáneamente voy a dejar un momento de lado el diagnóstico de los sensores de oxígeno para revisar estos fallos de cilindro, los cuales menciono. En la marca Ford, los escáneres presentan varias pruebas que se pueden aprovechar para realizar diagnósticos. Voy a ver qué pruebas me permite hacer este escáner en esta F-150. Así que tengo que nuevamente ingresar por la marca y ver qué pruebas me permite.
Así que nuevamente ingresé con el escáner por la marca y me voy a esta opción, funciones especiales. Me da la opción de balance de poder, me da la opción también de Kion Engine Off y el Kion Engine Running, la opción de borrar la memoria CAN y algunas otras opciones que no me interesan mayormente en este momento. La que sí me interesa mucho es esta primera, un balance para ver cómo se encuentra el aporte de cada cilindro. Me da requisitos, me dice que el motor tiene que estar funcionando y en vacío. Este es un 8 cilindros. Y se me presenta estas gráficas, donde voy a poder ver si es que existen fallas. Aquí tengo los 8 cilindros. Y en el pasar del tiempo esta opción me va presentando picos para abajo en los cilindros que tengo fallas. Que como se puede observar me está mostrando unas ligeras fallas en el cilindro número 4, en el 1, en el 3, en esos principalmente. Voy a esperar que transcurra un poco más de tiempo para ver cómo se sigue remarcando estas fallas. Ya pasaron unos 3 minutos y la gráfica se muestra de esta manera, lo que me indica que efectivamente existe un pequeño fallo en el cilindro número 4 y de igual manera en el 3, en el 1, en esos principalmente. En el escáner original de Ford, que es este que les dejo aquí, me da varias opciones para realizar pruebas, como el balance de inyectores, la compresión relativa, entre otras que me servirían en este momento. Este escáner me está permitiendo hacer esta prueba, que en todo caso me ayuda bastante. Lo que me faltaría determinar es por qué está fallando estos cilindros, si es por un tema de bobinas o inyectores, así que voy a chequear eso. Entonces aquí me encuentro en el Mitchell y me muestra que la cabeza del lado del acompañante es la que tiene los cilindros del 1 al 4. Así que principalmente los fallos de cilindro se detectan en este cilindro, en el 1, en el 3 y en el 4. Lo que me faltaría por determinar es si este fallo de cilindros se está produciendo por inyectores o por bobinas. Vamos a revisar eso. Para probar estas bobinas, lo que deseo es hacerlo con esta herramienta, que es un probador de señales de bobinas conectadas. Deseo utilizar esta herramienta porque en YouTube yo no he encontrado videos en español hablando de este tipo de probadores. Así que en este video me gustaría mostrar cómo funciona. Para entender un poco mejor el funcionamiento de esta herramienta, también voy a valerme de una pinza amperimétrica con la cual voy a medir el consumo de la bobina y también un canal en el osciloscopio, el cual pueda verificar el voltaje en el circuito primario de la bobina. Voy a realizar también unas explicaciones que vienen al caso para hacer estas pruebas. Las bobinas de esta camioneta son monobobinas sin módulo de solo 2 cables. Quiere decir que en los 2 pines de la bobina tenemos acceso al circuito primario, que es simplemente un cable que da un determinado número de vueltas para generar un campo magnético. Por el un pin de cada una de las bobinas tenemos un voltaje positivo constante y por el otro lado la computadora está continuamente colocando y quitando tierra. Esto lo hace para que la bobina se pueda saturar y posteriormente colapsar. La saturación de una bobina quiere decir que genera un campo magnético y el colapso significa la desaparición demasiado brusca del campo magnético. En el momento que desaparece el campo magnético de manera brusca, se genera un fenómeno que se llama inducción electromagnética, que es lo que genera el alto voltaje en el circuito secundario de cada una de las bobinas. Entonces, si nosotros colocamos un osciloscopio en este terminal de la bobina, en el de pulsos negativos, y calibramos adecuadamente ese osciloscopio, vamos a tener una señal de la siguiente manera. Mientras la computadora no envíe pulsos negativos, vamos a ver el mismo voltaje de batería, que el momento que está prendido el auto es más o menos 14 voltios.
Estos 14 voltios los estamos viendo en este pin porque la corriente positiva simplemente pasa por el embobinado y lo vemos de este lado de acá. El momento que la computadora da el pulso negativo, vamos a tener un momento que la señal se va a 0. Estos son 0 voltios. El momento que la computadora quita el pulso de tierra, se produce un fenómeno de inducción en el primario de la bobina, por lo que el voltaje se eleva. El voltaje al cual llega este pico varía de bobina en bobina, pero normalmente suele ser alrededor de los 400 voltios. Después de que se genera este pico, la señal comienza a descender y se suele quedar en un voltaje de más o menos 40 a 80 voltios y hace una figura como esta. Esto se conoce técnicamente como tiempo de quemado. Después del tiempo de quemado, la señal vuelve al mismo voltaje de batería, hace unas ondulaciones aquí y vuelve al voltaje de batería. Esta es una onda normal que podríamos encontrar en el primario de una bobina. Así que en este momento voy a colocar el osciloscopio y voy a colocar todas las herramientas que he mencionado. Entonces lo primero que estoy ubicando es uno de los canales del osciloscopio al cable que trae la señal hacia la bobina número 1. Como es una señal que posiblemente sobrepase los 400 voltios, lo que estoy haciendo es colocar un atenuador en el osciloscopio. Es un atenuador de 20 a 1. Entonces, para poder ver la onda de la mejor manera, lo más importante es la calibración que le demos al osciloscopio en tiempo. Para tener una idea del tiempo que debemos colocar, podríamos recurrir a cálculos sencillos para determinarlo. Por ejemplo, se conoce que en estos motores V8, las revoluciones en marcha mínima suelen mantenerse en 600 revoluciones por minuto. Con este dato nosotros podemos sacar las revoluciones por segundo, dividiendo las revoluciones por minuto para 60. Tendríamos 10 revoluciones por segundo. Como son motores de 4 tiempos, cada ciclo de trabajo o salto de chispa se produce cada 2 vueltas. Así que estas 10 revoluciones por segundo las podemos dividir para 2 y nos da a 5 disparos de chispa por segundo. Así que como en el osciloscopio tenemos el eje del tiempo dividido en 10, lo que haríamos es una división sencilla de 1 para 10. Lo que nos indicaría que si queremos ver un segundo en toda la pantalla, debemos calibrar cada división en 100 milisegundos. Así que ese es el tiempo que he colocado. Voy a prender el motor para verificar si ese cálculo fue correcto. Entonces, con 600 revoluciones exactas del motor, tenemos esta cantidad de activaciones de la bobina. 1, 2, 3, 4 y 5. Así que de esta calibración en tiempo partimos. Ahora sí voy a ir restando el tiempo para poder quedarme solo con una activación y poder ver detalles. Entonces aquí ya tengo calibrado el osciloscopio a 1 milisegundo por división. El voltaje también lo he calibrado a medio voltio por división. Por estrategia del fabricante, en vez de un solo tiempo de saturación, Ford da 3 tiempos de saturación pequeños, 1, 2 y 3. Por ende tenemos 3 tiempos de quemado, 1, 2, 3 y 3 picos inductivos, que estuve verificando y efectivamente este pico está llegando a 400 voltios. Como lo mencioné antes de colocar el osciloscopio, la forma de onda normal que se ve en la mayoría de primarios es esta de aquí. Nada más que Ford varía en esto que les acabo de indicar. Ya no es un solo tiempo de saturación, sino que son 3. Los detalles que se pueden apreciar aquí es que estos 3 pequeños tiempos de saturación se están llevando a cabo en 4 milisegundos. Así que explicado esto, ahora voy a colocar la pinza amperimétrica para ver el consumo que está teniendo la bobina. La pinza amperimétrica la estoy colocando al mismo cable, nada más que hay que fijarse en el sentido en que se la pone.
porque si la coloco al revés me va a dar una gráfica de consumo hacia abajo. Coloqué la escala para que cada milivoltio represente 100 miliamperios. Y ahora en azul tengo el consumo en amperios de la bobina. El canal 2 está calibrado a 50 miliamperios por división, lo que nos da, haciendo el cálculo pertinente, a un consumo de aproximadamente 6 a 7 amperios por cada uno de los tiempos de saturación. Por último voy a colocar el probador de señal, solo colocando esta parte de aquí sobre la bobina, y en ese momento me debería dar una gráfica. Como lo mencioné, estoy colocando el probador simplemente sobre la bobina, de esta manera. Y el acople lo uní al canal número 3 del osciloscopio. Y ahora en color lila tengo la onda que está generando el probador de señales. Que, como se puede ver, cada detalle corresponde a lo que está pasando en el primario de la bobina. Por ejemplo, aquí comienza el primer tiempo de saturación y eso lo registra como un pico el probador. Todo el tiempo que se satura por primera vez la bobina lo refleja con una línea recta. El momento que colapsa la bobina hace un pico negativo. Esto nos da una buena idea de cómo se encuentra la inducción en el secundario. En el tiempo de quemado sube un poco la onda. Cuando se satura por segunda vez la bobina, nuevamente hace un pico que lo estabiliza durante el tiempo de saturación. Nuevamente, cuando colapsa la bobina, vuelve a hacer un pico negativo. Sube un poco durante el otro tiempo de quemado. Cuando se presenta la tercera y última saturación, vuelve a hacer un pico que lo mantiene durante la saturación. Cuando se colapsa la bobina, vuelve a hacer el pico hacia abajo. En el tiempo de quemado se recupera como en las otras ondas y nuevamente se estabiliza. Así que estas son 3 formas en las cuales se pueden probar las bobinas. Estoy colocando las 3 nada más para mostrar de manera didáctica cómo se está capturando la onda del probador de señales, porque es la herramienta que voy a utilizar. Voy a quitar estos 2 canales y me voy a quedar ahora solo con el canal del probador de señales. Así que, explicado eso, he realizado una mejor configuración ya solo de esta señal y he pasado la punta a la bobina del cilindro número 5. Cilindro en el cual el balance de poder me indica que no hay ningún inconveniente. Así que vamos a tomar como señal referencial la señal de la bobina del cilindro número 5. Voy a tomarle una fotografía a esta señal. La voy a guardar y con esta voy a ir comparando el resto de bobinas. Así que ahora dividí en 2 la pantalla de mi computadora. En este lado tengo la fotografía de la señal referencial y acá tengo el osciloscopio en tiempo real. Así que voy a ir comparando una por una todas las bobinas. Aquí tengo la señal de la bobina número 1, que, como se puede observar, es igual a la muestra. Esta es la señal de la bobina número 2, bobina 3, bobina 4. Este cilindro es uno de los que más fallos está generando, pero como se puede observar, por la parte eléctrica de la bobina parece no tener ningún inconveniente. Bobina 6, bobina 7 y bobina 8. Como se pudo observar, relativamente todas las bobinas están funcionando de manera eléctrica similarmente. Así que tal parece que el inconveniente en este caso se encuentra en los inyectores. Con el tema de inyectores, si tuviera el escáner original, podría realizar un balance de los mismos. O podría colocar un generador de pulsos y el manómetro de presión de combustible para hacer esa prueba. Pero ya que estos inyectores son fáciles de desmontar, los voy a revisar en el banco, porque también ya los probé con esta misma herramienta
y el funcionamiento eléctrico es correcto también de todos. Tengo otro video realizando estas mismas pruebas en un Mercedes-Benz. Quien guste ver ese video, le dejo un enlace en este costado de la pantalla. Por aquí parece encontrarse el inconveniente. He realizado a 6 de los inyectores una prueba de caudal. Y como se puede observar, el inyector que menos caudal está entregando es el que más fallas de cilindro presentaba, que es el número 4. Y el caudal en todos es disparejo. Me falta probar 2 inyectores más. Sin embargo, después de esto lo que voy a hacer es lavar estos inyectores por ultrasonido para ver si se soluciona esto. Después de la limpieza por ultrasonido y el cambio de todos los microfiltros, voy a repetir la prueba de caudal. Y como se puede observar, ahora ya todos los inyectores inyectan exactamente el mismo caudal, incluso el número 4, que era el que más inconvenientes tenía. Voy a probar los 2 inyectores que me faltan y voy a volver a montarlos todos. Entonces, una vez colocados nuevamente los inyectores, voy a resetear la memoria CAN, porque quiero borrar todo valor adaptativo que se haya grabado con este inconveniente de los inyectores. Listo, ya está borrado. Obviamente también acabo de borrar los códigos de avería que existían, pero como ya los tengo documentados no habría inconveniente. Así que en este momento voy a prender el motor, esperar que se caliente y nuevamente revisar el balance de poder. Después de haber lavado los inyectores y tener el motor caliente, tengo esta gráfica del balance de los cilindros, que como se puede observar mejoró bastante. Sin embargo, sigue marcado un inconveniente en los cilindros 1, 4 y 3, principalmente en el 4. Al ya haber revisado las bobinas y los inyectores, lo más probable es que tenga algún inconveniente con la compresión. Como me parece que lo mencioné al inicio del video, si estuviera trabajando con la interfaz original de Ford, podría realizar una medición de compresión relativa, que me hubiera facilitado mucho el trabajo desde el inicio. Solo por temas didácticos he retirado la bobina del cilindro número 4 y también la bujía. Y voy a colocar en este momento un medidor de compresión para ver cuánto nos marca. Entonces ahí tengo el medidor de compresión ubicado en el cilindro número 4. Momentáneamente quité el fusible de las bobinas para que no se prenda la camioneta y voy a dar arranque. Y como se puede observar, tenemos 90 PSI. Como las bobinas de la cabeza, que está aparentemente bien de compresión, no son difíciles de sacar, voy a retirar una para ver la compresión de esta otra cabeza. Intenté retirar las bobinas de los cilindros 5 o 6, porque son los de más fácil acceso, pero los pernos que sujetan a las bobinas se encuentran aislados. Están girando con toda la tuerca que se encuentra en el múltiple de admisión. Así que retiré la bobina del cilindro número 8 y voy a medir en este momento la compresión. Lo tengo colocado y en este momento voy a dar arranque. Y como se puede ver, el cilindro número 8 tiene 120 de compresión. Lo último que me resta para entregarle al propietario de esta camioneta un informe lo más detallado posible es saber por qué se está presentando este problema de baja compresión. Si se debe a un problema de válvulas o si son directamente rines o pistones. Así que lo que voy a hacer es una prueba bastante casera. Voy a introducir un poco de aceite en el cilindro número 4 y voy a volver a medir compresión. Si la compresión se eleva,
significa que tenemos un problema en los rines. Y si la compresión se mantiene igual, tendríamos un problema con las válvulas. Así que voy a hacer esto en este momento. Entonces, ya colocado aceite, voy a arrancar nuevamente. Y realizando esto, ahora tenemos una compresión de 145. Lo que nos indica que en este caso se tiene que proceder con una reparación de motor. He realizado todas estas pruebas para ser lo más exacto posible y saber qué recomendación darle al propietario de esta camioneta, porque según lo que me comentó, la compró hace aproximadamente un mes. Así que mi recomendación iría en función de que pueda solicitar garantía. Como no sé cómo va a proceder el propietario de esta camioneta, estaría dejando hasta aquí este video. Gracias por haberlo visto. Les invito a que puedan visitar mi canal en YouTube. Solo tienen que buscarlo como Servicios Automotrices JD. De manera totalmente gratuita pueden suscribirse. Y dentro del canal podrán encontrar más de 100 videos relacionados con mecánica automotriz, que espero les sean útiles. En Facebook también nos encuentran con el mismo nombre, Servicios Automotrices JD. Ustedes pueden contribuir con las personas que realizamos contenido para YouTube, suscribiéndose, dejando un me gusta, dando un comentario, compartiendo el video. Así que les invito a que lo hagan. Gracias por haberlo visto y hasta la próxima.